Te voy a explicar por qué cuando Gustavo Petro sea presidente la vida se encarecerá. Lo primero que tenemos que entender es qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Bueno, básicamente de acuerdo con el Ministerio de Hacienda es un fondo que se encarga de estabilizar obviamente los precios de los combustibles para los consumidores colombianos, es decir, que matiza la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores importadores la diferencia. Bueno, en palabras sencillas, básicamente el precio internacional del petróleo ahorita tiene un valor X. Y aquí en Colombia son 9.000 pesos colombianos, un poquito más. Entonces, como ahorita, pues por lo que está sucediendo internacionalmente, el precio del petróleo, de los combustibles líquidos y demás está por las nubes a nivel internacional. Entonces, este fondo lo que hace es mantener el precio en esos 9.000 y pico y subsidiar la diferencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces el fondo y esta dinámica, ¿para qué sirve? Pues para disminuir el impacto de las alzas repentinas en el mercado mundial de la gasolina, para que aquí no se tengan que, digamos, pasar a un precio muy elevado. Bueno, y usted puede decir, ¿y eso a mí en qué me afecta? Bueno, si sube el precio de la gasolina, sube absolutamente todo se va a encarecer. Entonces, sin el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el galón de gasolina estaría hoy en unos 13.000 pesos aproximadamente. De acuerdo con unas cifras, el galón de gasolina estaría costando 3.500 más y el ACPM 4.200 pesos más. Bueno, y usted puede decir, pero pues para eso existe el fondo, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que históricamente había unos déficits, pero pues normalmente, como se puede ver en la gráfica, ha sido de cerca de 1 billón de pesos cada año normalmente. En 2018 fue casi de 4, pero en 2021 la cifra se disparó a 11,7 billones y en 2022 hay unas cifras que dicen que va a estar el déficit en 19 billones, otras que dicen en 25 e incluso hasta 30 billones, no se sabe con certeza porque los precios fluctúan. El caso es que es una diferencia abismal de pasar de un déficit de 1 billón a casi 20 billones, es demasiado. Entonces, el fondo se va a hacer insostenible. Recordemos que aquí ha habido reformas tributarias por mucho menos valor de 20 o 25 billones. La última que nos aplicaron recaudó unos 15 billones. La que proponía Carrasquilla era de unos 23 billones más o menos. Y la que propone Petro es de 50 billones. Bueno. El problema es que no se puede mantener esos déficits tan altos. Entonces el gobierno nacional, en el marco fiscal de mediano plazo, decidió que tenían que aumentar los precios de la gasolina y de la CPM desde junio de 2022, es decir, este año. Y pues básicamente se va a incrementar ahorita en agosto 250, en septiembre 400 pesos, ambos gasolina y ACPM, y después unos 250 pesos mensualmente hasta que se logre estabilizar el precio del combustible aquí dentro de Colombia con los precios internacionales. Existe diversa información, incluso de la misma fuente, el Ministerio de Hacienda, donde nos dicen que, por ejemplo, si este fondo no existiera, el galón de la gasolina costaría unos 6.000 pesos por encima. Hay otros valores que, como les dije anteriormente, serían unos 3.500 por encima. En todo caso, esto es algo que va a heredar el gobierno de Gustavo Petro y va a ser, como se dice normalmente o vulgarmente, un chicharrón terrible. Hay estimaciones que dicen que por cada 1.000 pesos que se le añada a la gasolina, la inflación se dispara 0,65%. Digamos, no suena mucho, pero antes de pandemia, digamos, lo que normalmente había de inflación en Colombia era aproximadamente un 4%. Entonces, imagínense que si hablamos de una diferencia de 6.000 pesos, por ejemplo, tendríamos que multiplicar 0,6% por 6. Eso da prácticamente la inflación de un año, con solamente el tema de la gasolina. Y para calcular la inflación hay muchas variables, la gasolina es una de ellas. Entonces este tema es muy serio y definitivamente cuando Gustavo Petro sea presidente va a tener que asumir este chicharrón. No sé si va a cambiar la metodología que puso hoy el gobierno nacional, pero este es un problema muy serio, muy serio. Normalmente cada año nosotros sentíamos el impacto de ese 4%,
en nuestros bolsillos. Y ahorita a la inflación disparada habría que sumarle esos aumentos a la gasolina. Es un tema muy delicado que requiere mucha atención y yo no veo a casi ningún medio hablando de ese tema. Muy importante. Entonces se los dejo ahí a su criterio. Si quiere apoyar lo que hago, comparta este video, puede mandar estrellas en Facebook, puede seguir mi página de Facebook, me ayudaría un montón. Muchas gracias por llegar al final del video y hasta la próxima.